And here we go. Ya, entonces, como les decía al inicio de la clase, simplemente para dejar una grabación ordenadita. Class number 3, clase número 3 del mes de mayo. Comenzamos con la semana 2 de mayo. Y el título es Simple Past o Past Simple. Eso va de cada uno como quiere decirlo. But it's okay for me. Simple Past in my case. Pasado simple. So the objectives today are to learn about regular and irregular verbs. Acá el tema es delicado porque hay verbos de dos categorías, regulares e irregulares. ¿Ya? Uno siempre desde chico le hablan del verbo regular, irregular, claro. Son dos listas diferentes. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Para mí, el que tiene un poquito de que tener ojo, y no complicación, pero hay que tener mucho ojo, son estos, irregular. Estos son los verbos que hay que tener mucho ojo, mucho ojo. 2. Check some regular and irregular verbs. Bueno, vamos a ver listas, obviamente les voy a mostrar un par de listas, no para que las memoricen, sino para que las vean, sean visuales. Vamos a mirarlas, vamos a chequear unos cuantos verbos para revisar la diferencia entre un regular and irregular verbs. ¿Okay? Y después viene obviamente todo lo que es practice. Vamos a practicar un poquito el uso de los verbos. Y como les dije, aquí vamos a hacer un ejercicio que no he hecho antes, donde cuando yo a mis alumnos les pido de una manera traducir, yo cuando pido traducciones, generalmente lo hago de español a inglés. Y ahí donde les doy la oración, por ejemplo, traduzca esto. No, yo lo pondría en español y ustedes lo pasan al inglés. Para mí eso es efectividad. Me gusta mucho funcionar de esa manera. Así que hoy vamos a jugar ese ejercicio de traducir del español al inglés. Las oraciones que estén en pasado simple, ustedes las van a pasar al inglés, para tener mucho ojo con el verbo y para ver cómo funciona ahí. Y una práctica escrita, o sea, perdón, de audio, auditiva, para no dejar de lado el listening skill of English que vamos a hacerlo hoy día también. Entonces, vamos de lleno a lo que nos viene con el past simple, or simple past. Fíjense, acá me dice regular verbs and irregular verbs. Tengo los dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Oración con un verbo regular, check. Charles walked 15 minutes this morning. Visuales, fíjense, dice walk y acá es ed. Acá les doy un datito. Nos va a funcionar mucho acá, aunque no lo crean, las reglas de las S acá. Entran a jugar las reglas de las S, pero con las reglas de las D. Yo les voy a mostrar un poquito ahí. Es casi lo mismo, pero no es igual, pero muy similar. No hay que aprender nada nuevo. Es solamente un tema de aplicación. Eso se los voy a estar explicando apenas aparezcan ejemplos. Apenas ejemplos yo se los voy a mostrar. Visuales. Acá una de las claves que tienen los verbos regulares, en el pasado simple, en que en este momento estamos acá, viajamos al pasado, es que el verbo, fíjense, se escribe walk en presente, y para pasarlo al pasado simplemente se le agrega el ed. Okay. Walk, walked. Por eso digo, los verbos regulares no tienen mucha dificultad al transformarlo a pasado, porque yo simplemente hago eso, le agrego el ed y pasa al pasado. Por eso voy a poner una lista de verbos regulares para que los sean visuales, los visualicen. Y algunos que son un poquito diferentes los vamos a discutir y el por qué quedan así. Y ahí entran a jugar la regla de las S y se van a dar cuenta ahí de a qué me refiero. Estos son los de extremo cuidado. Los irregular verbs. Susan went to Israel last month. Okay. Verbo base, go. Y ahí si voy al chat, error frecuente, go. Right? Porque uno piensa a veces que, bueno, a este verbo se le agregó ed y quedó en pasado. Entonces a todos los verbos se le agrega ed y quedan en pasado. No. Y esa es la única dificultad que tiene el pasado simple. Saber reconocer visualmente si el verbo es regular o es irregular. Si veo el verbo y lo reconozco como un verbo regular, yo simplemente le agrego ed y queda en pasado. Ahora, si lo observo y digo, este no es regular, entonces ahí entra a jugar la memoria. ¿Cómo se decía go en pasado? Y ahí está su conjugación en pasado. Went. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho ojo con los verbos irregulares. ¿Ya? Es simplemente memoria. Si los quiero memorizar ya sería un dios si los memorizo todos. Pero yo creo que es mejor tener una lista de verbos ahí escrita o cortada y pegada de internet y la tengo ahí encima, porque aprenderse, como les digo, todos los verbos no creo que sea muy necesario. ¿Ya? No es muy necesario. Sí, los más frecuentes, por ejemplo el verbo go, que significa ir, y aquí significaría fui, o fuimos, o fueron, ¿ya? De dirigirse a algún lugar, es un verbo que se ocupa mucho. Entonces yo creo que hay como unos 20 verbos más o menos que se ocupan bastante, se ocupan mucho.
¿ok? Así que los de uso frecuente, yo siempre recomiendo que eso sí se los aprendan, los de uso frecuente. El resto no es tan necesario. ¿Ya? Entonces, ¿qué me importa de esta lámina? Que sepan que existen verbos regulares e irregulares. El regular mantiene su base y se le agrega ed. El irregular es solo que lo observen, miren cómo cambia. Esa complete change sometimes. Fíjense acá. Regular verbs. Seguimos con la teoría. Dice, the simple past is used to describe an action that occurred and was completed in the past. Entonces, para yo entender lo que es el pasado simple, porque después hay otros tipos de pasado, el pasado perfecto, por ejemplo, que muchos lo confunden un poco con el pasado simple. Para que una oración esté en pasado simple, es lo que dice acá. Es una acción que ya ocurrió y se terminó. Ya no tiene consecuencia en el futuro. Ya terminó nomás, se acabó. Ya, yo leí un libro, lo terminé de leer, se acabó, ya no hay más lectura del libro, ya lo leí. Ahí la que sale acá atrás. Susan went to Israel last month. Dice que Susan fue a Israel el mes pasado. Ya se acabó el mes, entonces ya volvió. It's done. Fíjense acá lo que hizo Charles. Charles walked 15 minutes this morning. Ya se acabó la mañana. Ya caminó los 15 minutos. La acción se acabó, se terminó. Ya, ahí está over. Ya, y muchas veces lo que me ayuda a que la oración quede en pasado perfecto, o sea, pasado simple, pero de manera perfecta, es estas terminaciones. Esta mañana, el mes pasado, el año pasado, ayer, hace 20 minutos, cosas que ya se acabó la acción, el lunes pasado, la semana pasada, el año pasado, hace 4 años, todas acciones que ya terminaron son past simple, es el tema del uso, lo que está explicando acá arriba. Después dice, the simple past is formed by adding ed to the base form. A veces, como les decía, hay gente que lee solamente la definición de los verbos regulares y dice acá, y lo dice muy general, el pasado simple se forma agregando la terminación ed al verbo base. Se aplica a todos los verbos, ¿ya? Pero hay que leer el título, regular verbs, solo con verbos regulares. In English, the simple past of regular verbs is very easy because it's the same for all persons. Y aquí viene un dato importantísimo. Vamos a recordar un poquito el presente simple y lo comparamos con este. Por ejemplo, si yo conjugaría el verbo listen en presente simple, diría I listen, she listens con S, he listens con S, it listens con S, we listen, you listen sin S, esa van sin S, and they listen. Entonces hay dos conjugaciones ahí. Entonces, ¿qué me dice acá? Que en el pasado simple, en los verbos regulares, que son estos, siempre va a ser la misma conjugación para todos los pronombres, para todos los sujetos. Va a ser siempre la misma, una sola conjugación. No hay dos ni tres, hay una. Y por eso a veces cuando uno viene un extranjero a estudiar español, se enfrenta, no sé, tiene que aprender el pasado simple en español. Yo juego, ella juega, van dos conjugaciones. Él juega, nosotros jugamos, ellos, es como en pasado, ya jugaron o lo que sea. Pero el español tiene más de 5 conjugaciones en el pasado. El inglés tiene una. Don't worry, Vicente, it's okay. Una conjugación, ¿ya? Pero aquí el tema era el que decía al inicio. Si es regular, no me complico mucho. Fíjense, walk se le agregó ed. Push se le agregó ed. Greet se le agregó ed. Cover se le agregó ed. Listen se le agregó ed. Pero fíjense lo que pasa con cry. Y aquí voy a recordar la regla de las S y eso yo decía. ¿Qué me decía la regla de las S? Cuando un verbo termina con Y y antes hay una consonante, ¿se recuerdan eso? Que en presente simple quedaba así. ¿Ya? Sean visuales, miren lo que pasa con el pasado. Es lo mismo, pero en vez de la S va una D, para que no se confundan y no tengan que aprender reglas nuevas. Para mí es la misma del uso de las S. Simplemente... Y el verbo fly, ese es irregular, Ignacio. Ese es el tema. Que uno no puede aprender reglas generales en el pasado simple porque el verbo fly, que me dices tú, Ignacio, es irregular. Ya pertenece a la otra lista. Ya, porque, claro, tú me dices fly y yo digo automáticamente ya el pasado sería flight. Y te diría, no, pues no es flight porque, como dices tú, Ignacio, el verbo fly es irregular. De los que cambian su forma. Y claro, y el pasado de fly es flew. Ahí estoy de acuerdo. Por eso...
uno tiene que identificar cuál es un verbo regular y cuál es el verbo irregular. ¿Ya? Y ahí está la magia del pasado simple. Mirar el verbo y saber si es regular o irregular. ¿Ya? Y ahí está toda la ciencia de esto. Y para eso hay listas de verbos, así que no quiero que se compliquen la vida, profe, son muchos. No se compliquen por favor la vida con esto. Tengan su lista de verbos. Siempre uno dice, ya tengan la lista de verbos pegada en el cuaderno de inglés. Right? Para mí es buen método, pero no copiarlo a mano, no tiene sentido. Sí tenerlos pegados por ahí, una fotocopia, listo, ahí están los verbos. A ver, verbo fly, ¿es regular o irregular? Irregular. Entonces, ¿cómo es? Flew. ¿Okay? Pero el verbo cry, fíjense que es casi lo mismo con Y final y consonante antes, es regular. Entonces ocurre esto. Importante destacar entonces. Reconocer, por favor, cuando un verbo es regular. Si es regular, hago esto. Ahora, si es irregular, tengo que visualizarlo y buscarlo en la lista de verbos irregulares. Y por eso va a ser pega de ustedes. Yo acá les voy a mostrar unos cuantos verbos, pero obviamente no son todos. Yo traté de sacarlos quizás los más de uso frecuente, pero hay muchos más. Les dejo que observen acá 30 segundos, simplemente obsérvenlos, no los copien, no hagan nada, simplemente mírenlos. Mírenlos y si con alguno les queda una duda, por favor me lo dicen. Les doy ahí 30 segundos a esa lista para que la observen. Ahí está. Ok, yo voy a empezar a hacer visual con los verbos. Estos son todos regulares, obviamente. Acá dice, fíjense, some common, algunos regulares comunes. No son todos, obviamente, faltan un montón, pero es simplemente para que chequeemos las terminaciones. Fíjense que todo termina con ed, todo. Acá hay un verbo copy, fíjense que cambia un poquito la regla, pero es lo mismo que les comentaba. Y final, antes tiene consonante y quedó copied. Si lo tengo que decir cómo se escribe, copied. Fíjense, visuales, todo con ed, todo con ed. Por eso es bueno reconocer cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Ed, todo, fíjense. Todo con ed. Todo. Verbo stop. ¿Qué visualizan del verbo stop? ¿Qué es lo que se ve del verbo stop diferente? Para explicarles algo. ¿Qué es lo que se ve diferente del verbo stop al resto? Sean visuales, no hay que saber inglés. ¿Qué se ve en el stop? Se agregó una P. ¿Alguien sabe por qué ocurre ese efecto? ¿Millaray o Pía o Ignacio? ¿O Curso? Ya, le explico cuál es la regla de esto. Y va a pasar, y lo triste de esto que a veces hay unas unas pequeñas excepciones. Pero cuando ocurran, yo se las voy a comentar. Esto por favor anótenlo porque no sé cómo explicárselo. Tú crees que he hecho un PPT para esto, pero es tan simple como esto. Sean visuales. Fíjense el verbo. Lo voy a observar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Ok? Fíjense cómo termina. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Ya? Entonces cuando ocurre ese efecto de consonante, vocal, consonante de la derecha atrás, la última consonante se duplica y queda doble. Miren y pasa con todos los verbos. Fíjense el verbo este que está acá. Swim, que es nadar. No lo voy a hacer en pasado. Voy a hacer swimming, ya cuando uno dice nadando. Yo veo la M es consonante, la I obviamente es vocal y la anterior el W es consonante. Entonces de derecha a izquierda, consonante, vocal, consonante. Por eso se escribe swimming con doble M. Ya porque ocurre ese efecto de derecha a izquierda, consonante, vocal, consonante. Y cada vez que ocurre, uno tiene que duplicar la última consonante. Eso pasa en el pasado simple con los verbos. Así que cada vez que ocurra, obviamente le vamos a echar un ojo a eso. Alright, vamos a echar un ojo a eso. Entonces, resumen. Si el verbo termina mirando de derecha a izquierda en consonante, vocal, consonante, yo a la P la voy a duplicar, que en este caso sería la última consonante. Es un tema netamente de reglas, de teoría, de la gramática del inglés, de cómo transformar verbos, ¿ya? Por eso swim es swimming, es decir, cualquier verbo que aparezca. Y usted me diga, profe, ¿sabe que no entiendo por qué aquí, por ejemplo, el verbo copy, si le fuera Y y se transforma por IED? Porque la regla es, si termina con Y
y antes hay una consonante, se elimina la Y y queda IED. Perfecto, profe, gracias. ¿Y por qué en el verbo stop se le agregó una doble P? Porque lo que acabo de explicar y ojalá lo hayan anotado, porque eso no está en mi PPT. Termina con, voy acá, termina con Y, antes, perdón, con consonante, antes hay una vocal y antes de esa vocal hay una consonante, entonces la combinación es consonante, vocal, consonante, se arregla, se agrega la segunda consonante al final. Y vamos a estar viendo muchos ejemplos, así que estamos recién empezando con esto y cuando aparezcan algún ejemplo, profe, no entiendo por qué quedó así, yo obviamente se los voy a explicar. Por eso quería que fuesen visuales, que miraran acá. Y si algo les llamaba la atención, profe, ¿por qué pasó esto? Profe, ¿por qué eso está así? Ya, entiendo que están todos con ED, pero hay uno que cambia, por ejemplo, acá hay otro que cambia por acá. ¿Por qué? Y ahí obviamente la pega al profe es explicarle el por qué y no les queden dudas en términos de los regulares. Pero entonces, antes de comenzar, todo lo que tenemos que revisar acá es primero saber que hay verbos regulares e irregulares. Regulares entonces, y hablo en términos generales, la terminación es ed. Fíjense una pequeña aquí práctica de ejercicio de prueba. Dice, let's practice, complete the following sentences using the regular verbs. Fíjense que acá solamente son verbos regulares. Y ustedes ya saben lo que hay que hacer con un verbo regular para pasarlo a pasado. Entonces, ¿cuál es la pega acá? Ustedes leen la oración y transformen ese verbo a pasado. ¿Ya? Entonces, si ven la 1, ¿cómo quedaría la 1? ¿Cómo paso el verbo work a pasado? Dice, my wife late yesterday. Y vamos a analizar la oración. Bien, Jaimes, worked, porque es regular. Entonces se le agrega ed nomás y queda listo, perfecto. Y queda con ed porque está listo. Son regulares. Acá lo entretenido que va a ocurrir después cuando se mezclen los regulares con irregulares. Y ahí empieza. Fíjense que no tiene mucha ciencia. No tiene ninguna dificultad. Right? Porque sé que son regulares. Ah, regulares, ¿qué significa? Que se le agrega ed. Maravilloso. My wife worked late yesterday. Si lo traduzco al español, dice mi esposa, trabajó hasta tarde ayer. O acción terminada. Perfecto. Número 2, ¿cómo queda el verbo try? Sabemos que es regular. Correcto. Very good job. ¿Y por qué hicieron eso de eliminar la Y and so on? Porque recuerdan la regla. ¿Qué dijeron ustedes en su cabeza? Ya, es regular. Perfecto. Termina en Y y antes hay consonantes. Se elimina la Y y queda try. Y si se dan cuenta aquí lo fácil que tiene, ¿ya? Es que no importa el sujeto que sea. No importa si es he, she, it, they, we, the government, friends, wife, children, sister. No importa el sujeto que sea. No importa. El verbo siempre se va a conjugar de igual manera. La número 3, ¿cómo quedaría? Arrived. Ok, arrived. Profe, ahora no entiendo una cosa, profe. El verbo base es arrive. Entiendo. Y usted dice que tiene que agregarse ed. Entonces debería quedar así, pues, profe. No, la regla no dice que hay que agregar ed. El verbo tiene que terminar con ed. Entonces lo que están haciendo ustedes está totalmente correcto. Es así, arrived. ¿Ya? Entonces dice, my friends arrived at my house at 7 p.m. Perfecto, correcto. Número 4, ¿cómo quedaría? Married. Exacto. Mismo tema que pasó con la oración número 2, con el verbo try, donde veo que el verbo termina en Y. Ok, está. Antes había una consonante. Entonces, lo que están haciendo ustedes es lo correcto. They got married last month. Se casaron el mes pasado. Acción terminada. Número 5. Walked. Yes. Walked. They walked to the zoo. Perfecto. Ellos caminaron al zoológico. Correcto. Nada que decir de este verbo que no tiene ninguna complicación. Number 6. The children. Ok. Está bien esto. Very good job. Well done. Yes, perfect. Entonces hay que tener mucho ojo. ¿Ya? Yo cuando tenga en la evaluación de fin de mes un ejercicio como esto, el tema es que yo voy a mezclar los verbos regulares con irregulares. Ustedes tienen que mirarlo. ¿Ya? En este caso estamos jugando con el verbo play. Ok, play. Chuta, no recuerdo si es regular o irregular. Voy a buscar la lista. Regular, listo. Ed. Y se acaba. ¿Ya? A veces, chuta, no sé si es regular o irregular. Busco la lista. Irregular, así va. Y lo pasan tal cual. No hay que ni siquiera mirar el sujeto acá. ¿Ya? The children played at the local park. Ok. Número 7. ¿Cómo quedaría? El verbo turn. Exacto. Turned.
They turned up the TV to full volume. Ellos subieron el volumen de la tele a todo lo que da. Imagínense eso, oh my gosh. Verbo correcto, turn, con ed porque es regular. Número 8. El verbo es fix. Yeah, perfect, yes, well done. My sister fixed the broken window. Mi hermana arregló la ventana rota, o sea, perfect, ya está arreglado, tema en pasado. Fixed, ya, fixed. Y aquí las pronunciaciones, me encantaría tener mi inglés comunicativo para enseñar la técnica de la pronunciación del pasado simple, que muchos se equivocan diciendo, no todos, pero muchos, worked, tried, arrived, married, walked, ya, played, turned, fixed, ya. Son pronunciaciones que no corresponden, right? Simplemente uno dice el verbo work y ahí sale la T o la D, depende de la terminación del verbo. Pero en este caso estamos en la parte gramatical. Worked, tried, arrived, married, walked, played, turned, fixed. ¿Okay? Son pronunciaciones bien simples y básicas. Simplemente después se le agrega una T o una D al sonido, que no puedo explicárselos de acá porque necesito que su garganta se las toquen con sus dedos para ver lo que vibra o no lo que vibra en una palabra. Lo que manda en una pronunciación correcta del pasado de una palabra es la vibración de mis cuerdas vocales, que a través de este sistema no puedo ayudarlos mucho con eso. ¿Okay? Me encantaría poder hacerlo, pero no podría hacerlo desde acá. Es complicated. Por eso necesito mi ramo de comunicativo, que me está complicando mucho para este tipo de situaciones, porque cuando yo escucho a una persona decir un verbo en pasado, yo de 10 personas a 8 se lo escucho muy mal, porque tiene que ver con la vibración de mis cuerdas vocales, cómo termina el verbo. Uno dice, pero profe, ese detalle no se da cuenta nadie. El que sabe se da cuenta automáticamente si la pronunciación está correcta o incorrecta del verbo en pasado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quedaría el número 9 en este caso? He, not to go. Pasado de aquí de decide. Que este se nota mucho la pronunciación en decide, que no es decided. Está bien escrito, es decided, con i de final, decided. He decided not to go. He decided not to go. He decided not to go. Ok. Correcta estamos trabajando la escritura en este minuto del presente, del pasado simple, I'm sorry. Número 10, ¿cómo queda? Ella estudió. Ok. She studied very hard while at university. Se termina, esto es lo que me indica esta oración, que ella ya terminó su universidad. Porque ella estudió mucho mientras estuvo en la universidad. Estudió mucho, o sea, tan pasado, ya salió de la U prácticamente. She studied very hard while at university. Número 11. ¿Cómo quedaría el use? Verbo use, right here. Eso es, yes. Tiene la E. Simplemente agréguele la D final, porque igual va a terminar con ED. Entonces aquí la magia del regular, ustedes tienen que mentalmente decir, es regular, tiene que terminar con ED. Si tiene una E, le agrego una D nomás, igual está terminando con ED. Debe ser visuales. Alright. So, at number 12, the government to change the law. Verbo want. Y aquí los que han jugado Need for Speed alguna vez en su vida, hay una versión que se llama Most Wanted, y se escribe Wanted, y se pronuncia Wanted. Need for Speed Most Wanted. Ahí hay pronunciaciones que son bastante interesantes en el inglés, así que bastante bien. ¿Qué es lo que estamos trabajando en esta lámina? Ya ¿cuál es la pega de esta lámina? Simplemente reconocer verbos en pasado simple y reconocerlos como regulares. ¿Qué significa regulares? Que solo me enfoco en que su terminación quede con ed. ¿Ya? Good job. Ahora vienen los interesantes, que aquí no siguen reglas, simplemente hay que saber que uno se escribe así y el otro así. Para eso hay que tener mi lista al lado y simplemente la voy a tener como torpeo. Irregular verbs. Irregular verbs do not form the past tense by adding ed. Importante como inicia. Los verbos irregulares no siguen la regla de esta de terminarlos con ed. O sea, es diferente a eso. Punto a destacar. Irregular verbs form the past tense by changing its orthography or spelling. Eso es importante. Que los verbos irregulares forman su pasado cambiando su ortografía, o sea, su deletreo. Y eso es cosa de mirarlo. Miren cómo se escribe by y cómo va en pasado. Do,
y cómo han pasado. Fly, el que comentábamos un rato, mira cómo queda. Forget, forgot, light, leads, go, went, and say, said. Entonces, hay que reconocerlos más que nada. Pero insisto lo mismo, no tienen que memorizárselos en esta etapa, simplemente saber cuál es cuál. ¿Ya? Y tengo mi lista de torpeo a mis dos lados. ¿Okay? In English, the simple past of irregular verbs is very easy because it's the same for all persons. Lo mismo que con el verbo en regulares, que la conjugación va a ser la misma para todos los pronombres, para todos los sujetos, no va a cambiar. No hay dos formas de escribir el pasado de la palabra, va a ser la misma para todos los sujetos y pronombres, and so on. Pero si se dan cuenta, el cambio es gigante, cambia casi toda la estructura para acá, ¿ya? Lo que se mantiene a veces es la primera letra, pero no ocurre siempre. Fíjense el go, will, went. Así que yo que les recomiendo, tengan una lista de verbos irregulares. Tengan la lista de verbos irregulares. Y de hecho, ni siquiera yo no tendría una de regulares, yo tendría una de irregulares, ¿ya? Porque si no está en la lista de irregulares, porque es regular, ¿okay? Una lista. Fíjense aquí simplemente para que seamos visuales y la miremos, ¿ya? Yo las voy a leer simplemente todas, pero aquí esto es visual y están mirando. Si no saben un significado, me lo preguntan, que en esta etapa el significado no importa mucho. Lo que buscamos es ver cómo cambia la estructura de presente, que sería esta, a pasado. Fíjense, awake, awoke. El verbo to be, el que más aparece, y es el único. Recuerden que el to be siempre es diferente. Saben que el verbo to be siempre es diferente. Todos los verbos tienen una sola conjugación en el pasado, pero como es el verbo to be, le gusta ser especial, tiene dos, ¿ya? Y aquí lo anotamos acá para que simplemente un recordatorio. Lo voy a dejar ahí solamente para que lo sepan. Si aparece por ahí he, she, it, trabajan con was, ¿okay? Y a eso le agregamos también el I, porque uno dice I was, ¿ya? Uno dice también I was. Entonces, más resumido todavía, I, he, she and it, estos cuatro pronombres en pasado con el verbo to be va a ser was, ¿okay? Y el resto obviamente you, we and they van con la otra forma, que sería el were, que está ahí, que son las dos que están acá, was and were. Entonces, como siempre, aparece el verbo to be a desordenar un poquito el gallinero, moverme la cuna un poco para molestar, pero no es tan difícil. Simplemente was and were son dos conjugaciones y ahí las tienen en el chat. I, he, she, it, was. Yo estuve en Argentina. I was in Argentina, por ejemplo. It's not a big deal. Blow, blew, build, built, buy, bought. Aquí hay verbos como el catch y el buy. Fíjense los cambios que tienen acá. Hay mucho deletreo, una GHT, que a veces cuando uno tiene que escribirlo se confunde un poco, ¿ya? Pero tengan mucho ojo con verbos como buy en coach, por ejemplo, que el pasado tiene quizás un deletreo medio loco, pero sean visuales, por favor. Y en ese momento tienen que hacerlo, miren lo visual y copien letra por letra o no sé, pero rechequen el deletreo de estos verbos. Chose, choose, dream, dreamt, drink, drank, eat, ate, fall, fell. De nuevo, fight, fíjense el deletreo de fought, que es el pasado. Fly, flew, freeze, froze, grow, grew, heard, heard, hide, hid, hold, held. Y hay un montón. Know, knew, lay, laid, leave, left. Ese es de uso muy frecuente, el leave and left. ¿Dónde está el choose? No, está correcto. Es choose and chose. ¿Ok? Choose presente, chose in past. ¿Ok? It's correct. Leave, left, lent, lent, lie, lie. Lose, lost. El lost también es conocido El lose y el lost también se ocupa mucho. El pay, el paid. Y ahí tienen un montón, fíjense. Solamente, miren, ¿qué pasó con quit y este? Este y este. No hay cambios. Entonces, también lo que me puedo encontrar en mi lista de verbos irregulares, que unos no cambian. Este no tiene ninguna diferencia ni siquiera en pronunciación. Quit and quit. No va a cambiar, pero acá sí cambia la pronunciación. Read y read. Como el color rojo, se pronuncia igual que el color rojo, son homófonos. ¿Ya? Entonces se van a encontrar también con verbos que se escriben igual. Aquí, fíjense, run, run. Ya que el verbo run, en pasado puede estar escrito así, o lo pueden pillar así. Ambas están totalmente correctas. De hecho, también saben que hay una tercera columna que se llama de los participios, que por el momento las dejamos de lado, que eso lo vamos a ver por una siguiente forma verbal. Yo creo que lo vemos el próximo semestre. ¿Ya? Pero en este caso el run, con A también es válido.
say, said, seek, sought, sell, sold, también verbo de uso muy frecuente, el verbo vender. Send, sent, shake, shook, y ahí tenemos un montón de más, sing, sang, sink, sank, ¿ya? Y ahí jugando con las pronunciaciones. Entonces, acá yo lo que tengo que hacer generalmente es tener una lista como esta. Obviamente esta lista es muy pequeña, la que les mostré acá, porque la busqué en internet, la pedí acá, pero me sirve mucho para explicarles y que sean visuales. Ya vean todo el cambio que lo que dice acá. Es lo que dice acá. Que la estructura base es esta, estructura base es esta, y el cambio al pasado simple, dice acá que cambia mucho el deletreo o la ortografía de la palabra. Y es lo que se ve visualmente acá. Entonces acá lo interesante es cuando yo tengo un ejercicio de este tipo de pasado simple, tengo que mirar el verbo y recordar. ¿Es regular o es irregular? ¿Ok? Si es regular, no me complico. Terminación ed. Ahora, si es irregular y no me lo sé de memoria, voy a buscar a mi lista y lo voy a encontrar por acá. Ah, el verbo que es teach, taught. Ah, tell, told. Think, thought. ¿Ya? El verbo think y el teach se usan bastante también. Deletreos, por favor. Acá la clave está en el deletreo. Y le insisto, no es tan difícil porque yo en la evaluación que vamos a tener no les voy a pedir que los memoricen. Sí lo haría cuando estuviéramos en clase face to face. ¿Okay? Sí lo haría porque no podrían tener la ayuda de verbos. Pero en su casa lo van a poder hacer. Entonces podrían tener su lista de verbos. Ahora, si yo me perfecciono antes de fin de mes para el tema de la evaluación y ya sé aplicar a la plataforma, lo voy a hacer. Independiente de eso, tendrían igual la posibilidad de tener su lista de verbos, pero tendrían que tenerla ahí a mano, porque recuerden que las pruebas que se hacen acá son con límite de tiempo, 60 minutos, 45 minutos tendrían para hacerla, y en vivo en la sala de clases conmigo. Pero igual tendrían su lista de verbos ahí para ayudarse un poco. Entonces, sean visuales, por favor, ¿ya? De todo lo que hemos hecho, yo les voy a hacer un pequeño resumen, y más breve que esto no puede ser. Regulares son los verbos unos, simplemente terminación ed en pasado. Y los irregulares es cosa que los vean nomás. Miren todo lo que cambia. ¿Okay? Ya chicos. Instrucción. Lo mismo que hicimos con los regulares, pero ahora con los irregulares. Y aquí empieza la complicación. Si yo sé cómo se escribe este verbo en pasado irregular, en pasado simple. ¿Okay? Porque recuerden que aquí no es con ed. Aquí cambia la estructura. A ver si recuerdan el 1. No es que lo hayan memorizado recién de la lista que les mostré, porque fue muy rápido y memorizarlo todo es imposible. Pero a ver si conocen cómo yo puedo decir en pasado el verbo speak. Perfecto. Spoke. Y ahí vamos, quizá eso está en continuo, Benjamín. Ahí como lo escribió Ignacio es lo correcto. Es bueno que aprendamos equivocándonos, que es importante. No está bien, Benjamín, si me parece correcto lo que haces tú. ¿Right? Porque te equivocas, pero vas a aprender de eso. Yo creo que ahora te aparece el verbo speak. Benjamín, una segunda oportunidad no te vas a equivocar nunca más. Porque uno del error yo creo que aprende más fácil. Ya, perfecto ahí, Ignacio. Spoke. Entonces, no sé si estaba en mi lista aquí. No estaba en mi lista, no estaba en mi lista. Pero por eso ya aprendimos uno nuevo. Speak, el pasado es, lo escribís con mayúscula. Spoke, que es habló. She spoke so quickly, I couldn't understand. Correcto. El número 2. Simplemente veo el verbo, drive. Deletreo, Ignacio. Drove, ahí está. Drive, correcto. Ahí tú dices driver, que es conductor, Benjamín, de lo mismo, es drove. Ya aprendemos un segundo, drove. Está bien, Benjamín, no me molesta lo que haces, está bastante bien. Drove, ahí está en mi lista acá. Mira, tampoco está. My gosh, what did I do? Correcto, es drove. Yo lo escribí con mayúscula para que queden ahí como que se escribe, drove. Yesterday my friend drove me to the bank. Sí, da lo mismo, Benjamín, no te preocupes. Yo prefiero lo que haces tú a que los que no hacen nada. ¿Ahí? Porque tú de alguna manera estás aportando y aprendiendo igual. ¿Ya? Y eso no me molesta para nada. Ya, número 3, ¿cómo quedaría? Casi, millaray. Ahí está Ignacio. Yes, took. Yes. Took, perfecto. They took ages to deliver my pizza last night. Took, correcto. Verbo took. Vamos aprendiendo. A ver si estaba en mi lista. Tampoco está. O sea, que en mi lista no ocupé ni uno. Tampoco está. Ya sé lo que dice acá. Ya sé lo que dice. Ocupé verbos que no estaban en la lista, creo. Correcto. They took ages. La número 4. The school. Casi, Ignacio. Ahí sí, Jaime Sebastián. Ahí correcto. Gave. Jaime Sebastián lo tiene.
¿Dónde estamos acá? The school gave, el pasado de give es gave, ¿correcto? Gave, right, perfect. The school gave us a really difficult exam. Give, el pasado es gave. La otra, da lo mismo, it's okay. Número 5, el verbo freeze. Just one sec, just one sec. Okay, okay. Sorry guys, somebody called me. Dije que me llamaran con 20 minutos más. Correcto, froze. El pasado de... Ahí viene froze en la película porque es el participio. Froze, correcto. El pasado de freeze es froze. Ya, perfecto. Número 6. The local council, verbo put. Este es un verbo irregular de los entretenidos. Que confunden mucho. Y uno dice, pero ¿cómo va a estar? Esto no puede estar bueno. ¿Por qué está bueno? No debería estar bueno. Claro, queda igual. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos que son cortitos y quedan igual. Ya, pero yo no les pongo una regla general. Cuando el verbo sea de una sílaba, queda igual. No podría darle esa regla general, pero se repite mucho. Y cuando el verbo es cortito de una sílaba, queda igual. ¿Ya? Se repite mucho. ¿Ya? Para que sepan. Veamos si se da aquí. Una sílaba, quit, queda igual. Read, una sílaba, queda igual. ¿Ya? Se repite, pero no le puedo dar una regla general de eso. Correcto, el verbo put queda igual. The local council put up the posters yesterday. Número 7, ¿cómo queda? Spent, correcto. El verbo spent en presente, en pasado simplemente se le agrega una T. Correcto. Simplemente hay que reconocer los verbos. Steal. The thieves all her jewelry. Se le robaron todas las joyas, my gosh. Stole, yes, stole, ahí está, correcto. Robaron, en este caso sería la traducción. Número 9. I very little about physics at school. Y el verbo es understand y el pasado es understood, yes. Understood, yes, correcto. I understood very little about physics at school. Número 10. Verbo cut. Mira, un verbo cortito. No tengo mi lista de verbos. Y el profe me dijo que cuando eran cortitos quizás se escribía igual. Y correcto, en este caso se escribe igual. Cut, yes. No pasa siempre, ¿ya? Pero si en algún momento dudo y no tengo mi lista, ya lo voy a poner igual porque hay posibilidades de que se escriba igual. ¿Okay? Correcto. He cut his finger yesterday while chopping fruit. Número 11. Verbo wear. My wife, a lovely dress last night. Exacto. El pasado de vestir es wore. Correcto. Wore. Y número 12, última. Ese deletreo es complicado. Yes. Ese deletreo es complicadísimo. Cambia todo. Ahí sí que cambia toda la estructura del verbo catch. Claro, caught, sí es correcto. Bien, chicos. Ese deletreo no es fácil. Caught. Ese creo que estaba acá, ¿no? Ahí está. Yes, ahí está. Uno por lo menos que estaba ahí. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo haga este tipo de ejercicio, los mezcle regulares con irregulares, no hace muy diferente a esto. Yo miro el paréntesis y veo, a ver, este verbo sí es regular. Terminación ed. Ah, no es regular, entonces veo mi lista de verbos regulares. ¿Ya? Aquí simplemente que sean visuales, aquí están mezclados los verbos regulares con irregulares, no hay nada que hacer acá, no quiero que copien nada, simplemente los vean nomás. Lista de verbos mezclados. ¿Qué haría yo en un ejercicio de prueba de esto? Ya, esto no quiero que lo hagamos, sino que lo visualicen cómo yo haría un ejercicio de prueba de esto. ¿Qué sería esto? Write down the correct form of the verb in past simple. Simplemente una evaluación, les pediría que escribieran al lado la forma correcta en pasado simple. Nada más sería un ejercicio de este tipo. Escribirlo en pasado simple. Not big deal, right? Yo con este ejercicio voy a empezar mañana, o sea, la próxima clase lo voy a empezar con este ejercicio para que sepan, ¿ok? Así que lo dejo pasar ahora porque con esto retomo la clase del miércoles. Esto sí me interesa.
Ya chicos, vamos a traducir un par de oraciones, no las 7. A mí me gusta hacer mucho ejercicio, pero escojo siempre 2 o 3, no más que eso. Chicos, intenten traducir por favor al inglés la oración número, por ejemplo, 5. ¿Cómo me quedaría la oración número 5 en pasado? El verbo importante ahí es estuve, ¿ya? Y ahí está el verbo ser o estar, o sea, es el verbo to be, en pasado, que me tiene dos opciones, was o were. Porque fíjense, no dice yo fui, dice yo estuve, que es pasado, y eso es obviamente el verbo to be. ¿Cómo quedaría con el verbo to be? Yo estuve en Punta Arenas el año pasado. I was in Punta Arenas last year. Yes. Bien. Bien, Ignacio. Correct. I was in Punta Arenas last year. ¿Ahí qué te pediría? En este momento no es necesario. La mayúscula al inicio, Punta Arenas con mayúscula porque es un nombre propio, punto final, and so on. But it's okay. Ahora vamos con el verbo fui. Número 3. Vamos a Escocia. ¿Cómo digo yo fui a Escocia? Perdón, dice fuimos a Escocia hace 3 años. Fuimos es el verbo go. ¿Y cuál sería el pasado go? Eso no se los puedo decir, sí. El pasado de go was tanto y ahí complemento con mi traducción al inglés. We went to Scotland 3 years ago. Sin la, Scotland es sin la H después de la S, Ignacio. Scotland. Solamente escribe Escocia, Ignacio, para ver si lo entendiste bien, please. Sácale la H a Scotland. Escocia. Scotland. Vecinos de Inglaterra y Gales y la Irlanda del Norte, pertenecientes al UK, the United Kingdom, in Europe. Yes. Muy bien. A ver, una que tenga un regular. Parece. A ver, ya, chicos, la 2. La 2. Ahí está. La 2. Traducción al inglés de la oración número 2. Mi hermana estudió inglés por 2 horas. Es un verbo regular. Deberían poder hacerlo. My sister studied English for 2 hours. Yes. My sister studied English for 2 hours. Correcto. Buenas traducciones. Yes. Buenas traducciones. Entonces yo en la evaluación les pidiese por ahí hacer unas traducciones serían de español a inglés, donde yo pondría mucho en juego el verbo, obviamente, para que me dejen claro que conocen el verbo en pasado que me interesa. En este caso, el verbo studied, que sabemos que es regular, y my sister studied English for 2 hours. Correcto, Patricia. Yes, that's it. ¿Ok? Ya chicos, un pequeño de ejercicio auditivo para dejar un poco la parte esta de gramática y todo. Así que en un cuadernito, chicos, por favor, enumeren del 1 al 7 y hacemos un pequeño dictado de frasecitas en inglés para ver cómo les va. Así que les dejo la pregunta ahí en el chat y me van avisando cuando estén listos. Yo por mientras preparo el video. Ok. Ok, video ready. Entonces enumeren del 1 al 7 y hacemos el dictado final para cerrar la clase de hoy día de pasado simple. Ojo con los verbos que van a escuchar. Me dicen cuando estén listos, chicos. Escríbanme en el chat que están listos. Cuando estén listos, yo comienzo con el video apenas me lo digan ustedes. ¿Ok? Ok. Showtime. Lads and gents. Como dirían ahí, ¿no? Lads and gents. Ya, corre video entonces, chicos.
lo escuchan por favor y ojo con los verbos, porque estamos en pasado simple. Me interesa mucho por lo menos que los verbos estén perfect. Here we go. Dictado de hoy día. Past simple. Here we go. You are now muted. Listening practice. Past simple. You will listen 7 sentences in past simple. You will listen every sentence 3 times. 1. They danced together in the party. They danced together in the party. They danced together in the party. 2. Your family stayed in an expensive hotel. Your family stayed in an expensive hotel. Your family stayed in an expensive hotel. 3. I slept on the sofa last night. I slept on the sofa last night. I slept on the sofa last night. 4. Andrea sold her books yesterday. Andrea sold her books yesterday. Andrea sold her books yesterday. 5. My sister lived in Spain for 1 year. My sister lived in Spain for 1 year. My sister lived in Spain for 1 year. 6. She opened the window and felt better. She opened the window and felt better. She opened the window and felt better. 7. I studied English a lot last weekend. I studied English a lot last weekend. I studied English a lot last weekend. You are now unmuted. Just check your answers. There you go. Check your answers. Check and you tell me.